bendice y adórale. Y le voy a pedir a usted que ahí en Primera de Timoteo capítulo 4 y verso 13, ahí vamos a estar, hermano, platicando un poco de la palabra del Señor. Primera de Timoteo capítulo 4 y verso 13. Cuando usted ya lo tenga me puede decir amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, aleluya. Y el tema, hermano, le hemos titulado Volviendo a la Palabra. Y quisiera que pudiéramos, hermano, ver la importancia que en esta noche, le digo, tiene este hermano, esta enseñanza. Y el propósito de la enseñanza no es atacarlo, no es, hermano, hacerlo sentir mal, aunque sí es, hermano, el deseo que usted pueda ser redarguido y pueda, hermano amado, ¿verdad? Abrir su corazón para que la palabra haga la obra para la cual el Señor pues la envía. Como le digo, el tema es volviendo a la palabra. Entonces, Primera de Timoteo 4:13. Pablo le habla, mi amado hermano, a este personaje llamado Timoteo, que tristemente en algún momento de su vida estaba cayendo precisamente en un descuido de su vida, hermano, espiritual y de su vida ministerial, porque usted sabe que Timoteo era, hermano, un ministro, pero aún él como ministro se estaba, hermano, descuidando y se estaba legalmente envolviendo, mi amado hermano, en cosas que tenían que ver con el deporte, porque Pablo le dijo que el ejercicio corporal para poco, hermano, aprovechaba. Y también le dijo, hermano, que nadie, ¿verdad?, que es llamado por el Señor se envolvía en los negocios de esta vida, que era lo que estaba haciendo de algún modo Timoteo. Entonces Pablo tiene que, hermano, sacudirlo y exhortarlo. En 1 Timoteo 4:13 le dice: entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, en la exhortación y la enseñanza. Entonces, si Timoteo iba, hermano, a enseñar y a exhortar, lo iba a hacer, mi amado hermano, pero tenía que hacerlo en base precisamente a la palabra
Y por eso él no podía descuidarse y él tenía que ocuparse precisamente en la lectura de las Escrituras. Él tenía que conocer, hermano, la palabra. A pesar de que Pablo le reconoce, mi amado hermano, que Timoteo había sido instruido desde, dice, la niñez. Porque le dijo Pablo a Timoteo, yo sé que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Le decía, hermano, y le digo, estamos, hermano, viviendo una etapa muy difícil y peligrosa, donde tristemente mucha gente está siendo extraviada y no sabe para dónde se dirige. Y tristemente es, hermano, por la ignorancia muchas veces de la palabra del Señor, porque tristemente le digo, mucha gente no está siendo enseñada en la Escritura. Tristemente aún los mismos hermanos, gente que está detrás de un púlpito, se ha desviado, como dijo Pablo, a una vana, hermano, palabrería. Pero tristemente el pueblo de Dios no se da cuenta, porque también el pueblo de Dios no se ha aplicado, hermano, a la lectura de la palabra del Señor. Y hay mucha gente que tristemente, le digo, ignora la palabra. Y por eso a veces la gente no se sabe defender, porque el enemigo le ataca, pero la gente no conoce el escrito está. Usted sabe que cuando el enemigo ataca, o cuando el enemigo atacó, por decirlo así, al Señor Jesucristo, el Señor se defendió precisamente a través de la palabra y le contestó, escrito está, porque el enemigo le quería, hermano, trastocar a través de la palabra, pero el Señor la conocía muy bien, ¿verdad? Tristemente, a veces los cristianos, los creyentes, no conocemos la Escritura porque la hemos dejado en el olvido. Cuando nosotros miramos segunda de Pedro 3:16, Pedro veía un peligro, y el peligro que miraba, hermano, el apóstol Pedro, era de que la palabra podía ser torcida. La palabra podía, hermano amado, ser de alguna manera no enseñada correctamente o no asimilada muchas veces por los oyentes. Y dice, hermano, segunda de Pedro 3:16, asimismo, hablando de Pablo que les escribía a ellos, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras. Entonces, hermano amado, hay un peligro cuando las Escrituras son torcidas, cuando la Escritura no es enseñada de una manera correcta,
porque eso puede conducir, dice, a la perdición. Y es ahí donde cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Yo tengo una responsabilidad como pastor. Yo tengo la responsabilidad de enseñarle a usted la escritura correctamente. Y yo debo de ocuparme, hermano, en la lectura de la palabra para poderla enseñar correctamente, trazarla con precisión, hermano, porque la palabra es como una espada y como un bisturí que debe de ser usado de una manera correcta. Pero dice, hermano, la escritura que había gente que la torcía, pues, ¿verdad? Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que la palabra para nosotros es tan importante en estos últimos tiempos, porque está, hermano, viniendo precisamente una gran confusión. Y como decía la escritura, densas tinieblas cubrirían, hermano, la tierra. Y usted se da cuenta que cuando hay oscuridad y tinieblas, mi amado hermano, usted lo que necesita en medio de una oscuridad, ¿qué necesita? Usted necesita luz, indudablemente. Si usted no tiene luz en la oscuridad, usted se va a tropezar, usted se va a extraviar, no va a saber para dónde va, porque no tiene luz. Ahora, la palabra, hermano, cuando miramos el Salmo 119, verso 105, dice la escritura, lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra es una lámpara y dice, lumbrera a mi camino. Quiere decir que la palabra te va alumbrando precisamente para que tú no tropieces y te va alumbrando, hermano, el camino para que tú no te extravíes. El problema, hermano, que está ocurriendo es que hay muy pocos lugares donde se predica o se enseña la palabra, hermano, verdadera. A pesar de que Dios, hermano, está enviando hambre de la palabra. Porque Dios, hermano, quiere que su pueblo conozca y tenga hambre, deseo de conocer la palabra de Dios. Dice amén. Ahora, hermano, esta mañana me aconteció algo bien curioso. Me desperté como a eso de las 4 de la mañana, me está sucediendo muy a menudo, y se me fue el sueño. Entonces me puse a meditar y a orarle al Señor y a orarle y a orarle y a orarle, ¿verdad? Y ya no me pude dormir. Cuando sentí ya eran las 5:30, ¿verdad? A las 5:15. Entonces me quedé pensando, Señor, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Verdad? Y ahí estaba, hermano, pensando en eso cuando me entra una llamada. 5:10 de la mañana me entra una llamada. Yo contesto la llamada y me habla una voz femenina ya mayor, ¿verdad? Entendí que era una persona mayor por el tono de voz. Y me dijo, Pastor Víctor Velázquez. Y le digo yo, él habla. Entonces me dice, hermano, me dice, le hablo de Estocolmo. Pues yo digo, pues yo creo que sí es el colmo a esta hora, dije yo. No, le hablo de Estocolmo.
Yo me quedé porque yo sé, Estocolmo es Suecia, ¿verdad? Entonces le dije, oh, hermana, ¿en qué le puedo servir? Me dijo, usted no me conoce, pero yo le hablo de Estocolmo, Suecia. Me dijo, oh, dije, yo siento que sí. Entonces me dice, mire, me dijo, yo le hablo porque lo vengo oyendo desde hace mucho tiempo, me dijo, a través de internet. Fíjese, me dijo que yo vivo aquí en Estocolmo, Suecia, pero aquí, hermano, dice, fíjese que algo está pasando. No hay, hermano, palabra del Señor, dice, y yo lo oigo a usted y oigo también al hermano Nufio de Guatemala, me dijo, ¿verdad? Pero le llamo a usted porque necesito que por favor me aconseje, me ministre, me ayude, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir es que me decía ella, he ido a tantos lugares, hermano, me dice, a tantos lugares, y no encuentro palabra, me dice, ¿verdad? Encuentro que hablan de muchas cosas, hablan, ¿verdad? Y hacen tantas cosas, pero no hay, hermano Víctor, palabra del Señor. Y yo me estoy alimentando precisamente, dice, a través, ¿verdad?, de oír las enseñanzas que ustedes transmiten. Y me empieza a hablar, hermano, de las enseñanzas que estamos dando aquí. Y me dice, usted estaba hablando de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Y me dice, mira, hermano, me dice, se acaba de morir mi hijo, dice, ¿verdad? Y algo me ha sucedido, fíjese que los huesos se me quebraron de las manos, me dice, ¿verdad? Y hermano, estoy tan, pero tan necesitada. Y entonces, hermano, me viene a mí el recuerdo de algunas ministraciones y le empiezo a hablar, hermano, que la tristeza es, hermano amado, algo que ataca los huesos, ¿verdad? Y le digo, es que a usted le está atacando la tristeza, y empieza a llorar, hermano, la ancianita, ¿verdad? Hermano amado, pero lo que le quiero yo decir, ¿verdad? Para quizás que usted me pueda entender, es la ausencia, hermano, de palabra en muchos, hermano, lugares, ¿verdad? Y eso es lo que precisamente dice Amós. Amós 8:11, dijo el Señor, hermano, y lo advirtió. He aquí vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre. Mire, hermano, es Dios enviando hambre, enviando necesidad. Enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan. No está hablando hambre, hermano, de alimento físico natural, sino enviaré hambre no de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. O sea, hermano, hambre, el Señor es el mismo que hace que, hermano amado, el hambre de oír la palabra del Señor. Por eso bienaventurado todo aquel que tiene hambre, hermano, y sed de justicia. Porque yo enviaré hambre, no de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Verso 12. Pero oiga, hermano, esto. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová. ¿Y qué dice? Y no la hallarán. Mire, hermano, qué tristeza que hay hambre, hermano, por la palabra. Hay hambre, hermano, de la enseñanza. Pero tristemente, hermano amado, dice
que no la hallarán. No la hallarán. Y a nosotros nos ha tocado la dicha, mi amado hermano, de que estamos en una época en la cual nosotros tenemos al alcance de nosotros, hermano, la palabra del Señor. Si usted no oye palabra, no lee palabra, es porque usted no quiere. No es porque no haya, no es porque no lo pueda usted hacer, sino es porque usted no quiere. No se quiere ocupar en el conocimiento de la palabra. Porque ahora, hermano, es tan fácil. Usted quiere oír palabra, usted tiene un aparato ahí en su bolsa o donde sea ahorita que se llama teléfono. Usted ahí puede, hermano, bajar una Biblia. Y usted puede escuchar la Biblia. Usted tiene una televisión en su recámara, porque muchos de ustedes, ya los conozco, tienen una televisión en su recámara. Si usted quiere, puede poner YouTube. Y solo pone la Biblia hablada y puede estar, hermano, oyendo la Biblia. Hay gente que dice, a mí no me gusta, hermano, es que yo tengo problemas con la lectura. Pero puede oír. Por ejemplo, yo tengo, hermano, problemas todavía con el leer, con la vista. Pero, hermano, yo trato por todos los medios. Y si usted le pregunta a mi esposa, ella me dice, mira, yo me cuesta porque tú pasas toda la noche oyendo la Biblia. Toda la noche. Si ella, hermano, no está, entonces pongo y la pongo, hermano, en una pequeña televisión que tengo ahí y la estoy oyendo. Cuando mi esposa está que me dice, mira, la luz a mí me molesta, ok, le digo, no te preocupes, agarro el teléfono, pongo la Biblia, me pongo mis audífonos y me duermo, hermano, oyendo la palabra. Me duermo oyendo la palabra, porque la palabra, hermano, es vida. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y necesitamos conocer, le digo, las escrituras para podernos defender con el escrito está. Por eso yo le invito, hermano, le digo, y esto yo no quiero atacarlo, no es mi propósito, pero sí es mi propósito, hermano, hacerlo volver a usted a la palabra, que usted vea la importancia de la palabra. Dice, hermano, Apocalipsis 1:3, una de las dichas, hermano, y de las bendiciones, dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía. Es una bendición, hermano, el leer, y es una bendición los que oyen. Aleluya. Gloria a Dios. Pero le digo, ahora estamos, hermano, en esa época que usted puede oír la palabra, hermano, del Señor a través, le digo, de diferentes medios. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Desafortunadamente, le digo, los creyentes, los cristianos, no leen la palabra. No la leen. Cada vez, hermano,
la Biblia es un libro olvidado. Un libro, mi amado hermano, que no se toca, no se oye la palabra, no se lee. Y algunos hermanos, quizás el Señor les tenga que decir lo que le dijo precisamente a los israelitas en su tiempo. En Marcos 12:20, el Señor le dijo, hermano, a aquellos hombres de su tiempo, ni aún esta escritura habéis leído. Ni aún esta escritura. La piedra que desecharon los edificadores, pero lo que yo quiero que usted vea es que les dijo, ni aún esta escritura habéis leído. Yo le voy a hacer una pregunta, ¿cuánto hace que no lee, hermano, la Biblia? Usted sabe que ahora incluso hermanos, le ayudan y le dicen, lea la Biblia en un año. Y el mismo teléfono le dice, hermano, 1 de enero. Y pum, le da el pasaje. 2 de enero este pasaje. 3 de enero este pasaje. Y le ayuda a leer la Biblia, hermano, en un año, ese mismo dispositivo. Pero ya depende, hermano, de nosotros, de nuestro deseo, de nuestro interés. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, mira, no, tú ocúpate en la lectura, ocúpate. A pesar de que sabía desde la niñez, pero no te descuides, ocúpate en ella. Dice amén. Pero ¿qué es lo que le digo está, hermano, sucediendo? Tristemente, hermano, esto está alcanzando aún a los ministros. Y muchos ministros, hermano, se ha descuidado en cuanto al estudio de la palabra de Dios. Y si los ministros se están, hermano, descuidando, ¿qué le puede, hermano, pasar también al pueblo? Se va a descuidar. Ahora, fíjese pues, en los tiempos, hermano, del sacerdote Elí, hermano, había decaído el pueblo de Dios y el sacerdocio también. Pero ¿a qué se debía? Habían abandonado la palabra. Por eso el tema es volviendo a la escritura. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé hambre, hermano, de su palabra. Así como dice. Y no solamente, hermano, que nos dé hambre, sino que nosotros podamos esforzarnos. 1 Samuel 3:1, el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. Y la palabra del Señor escaseaba. La palabra escaseaba en aquellos días. Oh, hermano, qué difícil es, le digo, hermano, en algunos lugares encontrar palabra. Por esto esta hermana de Estocolmo, Suecia, me decía, he ido a muchos lugares, hermano, pero no encuentro palabra, hermano Víctor, no la encuentro. Dice, hermano, otra versión, la palabra del Señor escaseaba. Dice otra versión, no era común oír la palabra del Señor. ¿Pero por qué? Mire, hermano, 2 de Crónicas 15:3. Porque los enseñadores se habían descuidado. Los que eran, hermano, encargados de enseñarla, no se preocuparon. Y por muchos días, 2 de Crónicas 15:3, por muchos días Israel estuvo sin Dios, sin el Dios verdadero y sin sacerdote que enseñara y sin ley.
no había, hermano, quien enseñara la palabra. Los levitas, los sacerdotes, eran hermanos, los de la tribu, hermano de Leví, eran los encargados, según Deuteronomio 34, hermano, de enseñar la palabra. Pero no había sacerdote que enseñara. Ahora hay mucha gente, le digo, hermano, tristemente, detrás de un púlpito, pero entreteniendo a la gente, hermano. Se hacen tantas cosas en las congregaciones y la palabra, hermano, ha perdido su prioridad. Pero una de las cosas, hermano, que debe de tener prioridad en una congregación es la enseñanza de la palabra. Que el pueblo aprenda, hermano, que el pueblo estudie por sí mismo también. Por eso dice la Escritura que los apóstoles al principio estaban cayendo en un error. ¿Cuál era el error que estaban cayendo los apóstoles, hermano, al principio? Que se estaban dedicando a atender las mesas y a solucionar problemas, pero estaban descuidando, hermano amado, la palabra de Dios. Y eso fue lo que el apóstol, hermano Pedro, le dijo a la iglesia. No es justo, le dijo. No es justo que nosotros descuidemos la palabra del Señor por estar sirviendo mesas. No es que él no quisiera servir mesas. Ese no era un problema. Lo que él veía, hermano, era el descuido. El descuido, hermano, en el cual estaban cayendo de la palabra del Señor. Entonces, hermano amado, dice, no había sacerdote que enseñara. Y no había, hermano, quien, ¿verdad? Y el pueblo estaba sin ley. Ahora mire esto. Y así pasó. El pueblo se acostumbró, hermano. Eran creyentes, pero se acostumbraron a estar sin la palabra. No, hermanos, se preocupaban, no la leían, ¿verdad? Y así se desarrollaron. Había, hermano, un conflicto. Pero el Señor, hermano, siempre va a querer que su pueblo conozca, oiga y lea. Y miren lo que pasa, le digo. Porque dice ahí que no había sacerdote que enseñara. Y la palabra escaseaba. Entonces el pueblo así se desarrolló. Está bien. Igual, hermano, como cuando, por ejemplo, perdieron el arca del pacto. ¿Se recuerda? Que el arca, hermano amado, se fue el arca, cayó en manos de los filisteos y después fue a otro lugar. Y 20 años, dice la Escritura, pasaron sin el arca. Ni le extrañaron, ni nada, hermano, siguieron haciendo todo, ¿verdad? Sin arca. Hasta que, hermano, Dios levantó a un hombre como David y él la mandó a traer de vuelta. Y, hermano amado, el arca volvió a ser parte, hermano, central, ¿verdad? En el templo del Señor. Ahora mire, por favor. Pero en cuanto a la palabra, a la ley del Señor, sucedió lo mismo. Pasaron años, hasta que un día, Segunda de Reyes, capítulo 22 y verso 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado
El libro de la ley, es como decir pues la Biblia. He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán. Y hermano, y lo leyó. ¿Cuánto tenía mi amado hermano sin ser leído el libro de la ley? ¿Cuántos años, hermano, habían pasado y no lo habían leído? Ahora cuando lo leen, hermano amado, el escriba se asustó por lo que leyó, porque entendió muchas cosas que estaban pasando en la vida del pueblo de Dios. Y entonces va con el rey, verso 22:10 de Segunda de Reyes. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Bendito sea todo aquel que encuentra el libro. Me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Hermano, ¿cuántos años sin oír la ley, la palabra? Sin que lo hubieran leído, ahora la lee y se rasga sus vestidos porque se da cuenta, hermano, que han estado deshonrando a Dios y haciendo precisamente, hermano amado, no conforme a la palabra. Mucha gente, le digo, hace cosas, hermano, porque no lee la palabra, porque no le enseñan la palabra, porque no escucha la palabra. Y el rey, hermano, rasga sus vestidos, se duele. Pero la reacción que tuvo el rey al oír la palabra del Señor fue lo que hizo la diferencia. Y yo espero, hermano, que al oír esta palabra, algo, le digo, suceda en nuestras vidas, que nos haga recapacitar, volver en sí y tomar la actitud correcta delante del Señor. Tanto su servidor como usted como pueblo, mi amado hermano. Le dijo el Señor cuando vio la actitud del rey, hermano, que rasgó sus vestidos. Pero no solamente eso. Dice Segunda de Reyes 22:18. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro. Miren la importancia del que lee, hermano, y oye. Por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón, ¿qué dice? Se enterneció. Otra versión dice, se conmovió. Hermano, Dios quiera que nuestro corazón todavía se conmueva al oír la palabra de Dios. Que no oigamos, hermano amado, solo por oír. Que nuestro corazón se conmueva o se enternezca, por cuanto tu corazón se enterneció. ¿Y qué más? Y te humillaste. Hermano, es importante que al leer o oír la palabra del Señor, hermano, nuestro corazón tenga la actitud correcta y nuestro corazón se humille.
delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrían a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, le dice, y lloraste en mi presencia, oh hermano. Entonces el corazón se enterneció, el corazón se humilló, y el hombre terminó, hermano, llorando al oír la palabra del Señor. Qué importante, hermano. Le digo, hermano amado, tristemente, eso en muchos lugares ya no es así. Aquí tal vez no, hermano, pero hay lugares donde la palabra. No, hermano. El Señor prometió mirar, dijo, yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Que tiembla a mi palabra. Hermano, nosotros tenemos que darnos cuenta que necesitamos volver a la palabra. No todos, hermanos, tiemblan ante su palabra. No todos, hermanos, se humillan. No todos se enternecen. No todos, hermanos, se derraman delante del Señor al oír la palabra. Hay quienes, hermano, no aquí, en la luna, son muy indiferentes, hermano, pero indiferentes. Y eso es muy triste, hermano. Mire este rey que rasgó sus vestidos, lloró, se humilló, se enterneció su corazón. Pero mire este otro que le voy a enseñar, hermano. Mire este otro. Jeremías 36, 28. Le llegaron, hermano, a leer palabra que Jehová le había dado a Jeremías. Era palabra de Dios. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, mire lo que hacía este rey. Lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego. Mire, hermano, mire qué desprecio. Porque estaban leyendo, se lo leían, el rey lo agarraba y con una tijera, hermano, algo pues lo cortaba y lo echaba al fuego. Como diciendo, esto no vale nada, esto no me importa, esto no me interesa. Hermano, y era la palabra del Señor. Oh, hermano, qué actitud más grande, más triste, pues lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron, dice, temor, ni rasgaron sus vestidos. El rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. No puede ser eso, hermano amado. Dice amén. Nosotros, le digo, debemos de entender que no pueden haber ese tipo. Nosotros tenemos que decirle al Señor, queremos amar tu palabra, Señor. Así como decimos, amamos tu presencia, oh Dios. Pero también, hermano, le digo, volvámonos a las Escrituras. Como le digo, yo no sé cuánto tiempo tiene usted de no abrir su Biblia.
no sé, por sí mismo, pues. Gracias a Dios aquí pues el sábado de perdida yo le digo abra su Biblia y usted la abre. O lo ve pues en su teléfono, primeramente Dios. Primeramente Dios. Ahora ya, si ni aquí abre, hermano, la palabra ni su teléfono, usted está grave. Está grave, de veras. Gravísimo. Muy, muy grave. Hermano, le digo, Dios anda buscando. Y Dios, hermano, necesita que su pueblo se levante, hermano, con el conocimiento de la Escritura. Hermano, nosotros somos el pueblo de Dios, el pueblo del libro sagrado, mi amado hermano. Pero le digo, se buscan hombres, hermano, poderosos en las Escrituras. Mire este hombre, hermano, por favor. Hechos capítulo 18 y verso 24. Hechos 18, 24. Llegó a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente, y que era, ¿qué dice? Poderoso en las Escrituras. Era un hombre poderoso, mi amado hermano. Si a usted le preguntaran ahorita, le dijeran, recita el Salmo 1. ¿Cómo empieza el Salmo 1? Si a usted le preguntaran ahorita, hermano, ¿cómo empieza el Cantar de los Cantares? Si le preguntaran a usted ahorita, ¿cómo empieza Mateo? ¿Cómo empieza San Juan? ¿Cómo termina Lucas? Si a usted le preguntaran, hermano, ¿en qué libro está el pan de vida? Si le preguntaran ahorita, ¿en qué libro, hermano, está la parábola, por ejemplo, de Lázaro y el rico? Si le preguntaran, hermano, ahorita, ¿en qué capítulo y en qué libro está la historia de la samaritana? Si le preguntaran, hermano, ¿en qué capítulo, hermano, empieza la historia de José? Si le dijeran a usted en qué capítulo, hermano amado, está la historia o en qué libro está la historia de Jacob, usted contestaría. ¿Pudiera usted contestar? Si a usted le dijeran en dónde está la historia de los narcos, la serie de los narcos, usted me contesta así, me dice en Netflix, hermano. Así me contesta a mí, en Netflix. Si yo le preguntara a usted, hermano amado, cuál es el, cualquier cosa, me contestan así. Pero así deberíamos de ser, hermano, también con la palabra. Deberíamos, hermano, de conocer y ser poderosos en la Escritura. Pero para eso, hermano, dice verso 25, 18, 25. Este hombre que era poderoso en las Escrituras, este había sido instruido en el camino del Señor. Lo instruyeron, hermano, se preocupó de aprender, aprendió y entonces era poderoso porque había sido instruido, siendo ferviente de espíritu. Hablaba y enseñaba con exactitud al árabe. Eso es lo que necesitamos,
enseñadores, hermano, que nos enseñen con exactitud la palabra del Señor. Pero como le digo, hermano, ya se me fue el tiempo, debemos devolvernos a la palabra. Yo no vengo, como le digo, a acusarlo. Dios me guarde, no soy acusador. Pero solo quiero, hermano, que usted vea y que usted diga, hermano, es cierto. Para que usted y yo tomemos la actitud correcta. Debemos de ser un pueblo que nos volvamos a la palabra. Un pueblo con hambre de la palabra. Termino, mire, por causa del tiempo, Nehemías 8:1. Mire este pueblo, hermano, que había salido de la cautividad, habían restaurado tantas cosas, hermano, restauraron el altar, restauraron las puertas aquí y allá, pero ahora, hermano, había algo que ellos tenían que hacer. Nehemías 8:1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés. Pero fue el pueblo el que sintió hambre. Fue el pueblo el que entendió y sintió la necesidad, y le dijeron al pastor, al ministro, en ese ratito, hermano, le dijeron que trajera el libro de la ley, la escritura, la palabra, pues, como que dijéramos en este tiempo, que usted dijera, pastor, por favor, traiga la Biblia, enséñenos la Biblia. Y oiga esto. Verso 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Hermano, ¿cuántas horas estuvieron oyendo la palabra? 6 horas. Desde el alba hasta el mediodía. Mínimo 6 horas. Oyendo, hermano, la palabra. Leyó el libro desde el alba hasta el mediodía en presencia de hombres, mujeres y de todos los que podían entender. Oiga esto. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Aleluya. Y cuando el pueblo se volvió a la palabra, verso 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Eso ya me corresponde a mí. Usted es el oyente. Y a mí me corresponde, hermano, darle el sentido a la palabra y que usted entienda, hermano, lo que se le está enseñando. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Dios, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis. Oiga esto. Oiga la reacción del pueblo al volverse a la palabra. Mire cuando el corazón se humilla, se enternece, hermano. Mire cuando uno, hermano, rasga su corazón. Dice, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Hermano, ¿qué ambiente habría
¿Qué ambiente habría que todo el pueblo lloraba? Todo el pueblo estaba, hermano, impactado. Estaba quebrantado, hermano, oyendo las palabras de la ley. Hermano, la palabra de Dios debe hacer efecto en nuestras vidas. Nehemías 8:6 le digo, oiga esto. La palabra, le digo así, y debe de hacer efecto. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió. Mire la respuesta ante la palabra: amén, amén. Alzando sus manos, se humillaron. ¿Y qué dice? Y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Oh, mi amado hermano, volvámonos al Señor, volvámonos a su palabra, hermano. Oh, medite un poquito, hermano. Medite un poquito. ¿Cómo me dolió oír a aquella mujer que me decía, hermano, no hay palabra aquí? No hay palabra. Busco palabra y no encuentro. Volvamos nuestro corazón al Señor. Le invito, hermano, a humillarnos delante de Él. Yo el primero, hermano. Porque Israel estaba sin sacerdote que enseñara la ley. Había descuido de la palabra. La palabra, hermano, ya no tenía importancia. Mire cuántos años, hermano. Después de muchos años, encontraron de nuevo el libro. Es más, ni sabían, hermano, en algún momentito usted ve las palabras. Hemos encontrado un libro. Un libro. No, no era un libro. Eran las benditas escrituras. Eran la Torá. Era la ley del Señor, mi amado hermano. Hoy tenemos, hermano, muchos dispositivos para oír la palabra. Solo necesita que tú seas sincero con Dios y le puedas decir al Señor con todo tu corazón sincero, humillado y rasgado: Señor, perdí el hambre. Perdí el hambre. Reconozco que perdí el hambre. Pero quiero recuperar. Quiero recuperar el hambre, Señor.
Yo, papito lindo, quiero recuperar el hambre, Señor, de tu palabra, Padre amado. Oh, no solo Timoteo, hermano, todos necesitamos ocuparnos en la lectura, en conocer la Escritura. En Deuteronomio el Señor le dijo al pueblo que era un pueblo dichoso, porque qué pueblo entre las naciones de la tierra sea tan dichoso de tener mandamientos y estatutos como los que tú tienes. Ellos tenían la dicha de tener la palabra del Señor. Nosotros tenemos la dicha de tener la palabra del Señor. Bienaventurado el que lee y escucha. Pero a veces nos afanamos y somos como Marta. Marta, estás afanada y preocupada por muchas cosas, pero una cosa era necesaria. Y María ha escogido la mejor parte, que era estar oyendo la palabra, oyendo la enseñanza. Yo enviaré hambre. Envía hambre, Señor, a esta casa. Envía hambre, Señor, a tu pueblo. El hambre de oír, Señor. Que podamos, Señor, tener esa hambre, papito. Amén, amén, y se postró.